La Fundación SCP tiene una reputación de condiciones frías e inhumanas, pero estar contenido como un ser humano anómalo no significa que tu estadía dentro de una instalación segura deba ser tan mala como podría parecer al principio. Por supuesto, las entidades anómalas más peligrosas como SCP-076, cuyo nombre en código es Abel, están encerradas en una cámara de contención equipada con las máximas precauciones de seguridad y custodiadas por el personal mejor entrenado y fuertemente armado de la Fundación. Pero no todas las anomalías representan un peligro, y la Fundación se da cuenta de eso. Claro, los monstruos como SCP-106 o SCP-096 que no necesitan presentación no reciben exactamente una cama y desayuno todas las mañanas, pero aquellos que están más abajo en la escala de peligro pueden sentirse bastante cómodos dentro de su nuevo hogar, dependiendo de qué tan bien se han portado y la poca amenaza que representan. Tomemos por ejemplo al hermano menos violento de SCP-076, SCP-073, también conocido como Caín. SCP-073 es pacífico, un completo contraste con los ataques destructivos de violencia y rabia de SCP-076, y como resultado es tratado como casi cualquier otro humanoide anómalo de baja amenaza. Amenidades, ropa, tal vez incluso algún tiempo en los espacios recreativos de la Fundación si se portan extra bien. Es cierto que la Fundación ha estado haciendo mucho por las anomalías que contiene, especialmente en los últimos años. Después de todo, las anomalías contenidas por la Fundación, aparte de las brechas de contención, se supone que están contenidas de por vida. Lo mínimo que la Fundación puede hacer con todo su dinero y financiación aparentemente infinitos es darle un tiempo más ameno mientras están allí. A veces los humanoides anómalos se integran en la estructura de mando de la Fundación. Tal es el caso del misterioso Dr. Clef, un ex agente de la coalición oculta global convertido en agente de la Fundación, con poderes para alterar la realidad y una inclinación por neutralizar anomalías peligrosas. O el Dr. Jack Bright, quien continuó trabajando como investigador de la Fundación luego de un accidente con SCP-963, un amuleto que hizo inmortal su conciencia. O Kane Pathos-Grow, una vez un científico ordinario de la Fundación, ahora un Golden Retriever bendecido con superinteligencia gracias a un experimento que salió mal o bien, dependiendo de a quién le preguntes. Es cierto que la Fundación definitivamente acepta más lo anómalo de lo que parece inicialmente. Echemos un vistazo a una anomalía particularmente notable contenida por la Fundación, SCP-166. SCP-166 puede verse como un ejemplo básico de cómo la Fundación trata a la anomalía humanoide promedio que no representa una amenaza significativa para la organización o la sociedad en general. SCP-166 está contenido en el famoso Sitio 19, dentro de una antecámara herméticamente sellada equipada con un purificador de aire industrial. El personal asignado a la cámara de contención de SCP-166 debe usar trajes de riesgo biológico especialmente designados antes de ingresar y mantenerlos puestos en todo momento para no sucumbir a los efectos anómalos de SCP-166. SCP-166 es una adolescente de ascendencia europea que posee ciertas características corporales que se encuentran en un reno. Tiene astas, patas con pezuñas y una cola corta. Todo lo que le falta es una nariz roja, ¿no? Pero a pesar de parecer uno de los ayudantes de cuatro patas más confiables de Santa, SCP-166 tiene poco que ver con el animal. De hecho, los escaneos de su ADN no revelan rasgos genéticos irregulares. Para los instrumentos usados para registrar tales cosas, ella es una humana completamente ordinaria. Sus rasgos de reno son, según algunos teóricos de la Fundación, un reflejo de su conexión con la naturaleza y un vestigio de su pasado. Pero ya llegaremos a eso. Además de sus partes esponjosas, ¿qué hace que SCP-166 sea tan anómalo? Resulta que SCP-166 posee una habilidad anómala increíblemente fuerte. Cualquier objeto artificial, es decir, aquellos hechos por el hombre dentro de un radio de 15 metros de SCP-166, volverá a un estado previo a la manufactura. Por ejemplo, un automóvil colocado dentro del alcance de SCP-166 volverá a ser un compuesto de pintura, metales, cuero y plástico con el tiempo. Estos objetos de mayor complejidad como vehículos o dispositivos electrónicos se ven afectados más rápidamente por SCP-166, con la degradación de sus componentes metálicos y causando fallas estructurales masivas, lo que resulta en un objeto inutilizable. Los objetos más naturales hechos de materiales rudimentarios, como edificios de piedra y productos hechos de materiales orgánicos, se descompondrán a un ritmo mucho más lento, casi imperceptible. Por lo tanto, la cámara de contención y la situación de contención de 166 son más que seguras, aunque es posible que deban repararse y retocarse a lo largo de los años. SCP-166 está muy en contacto con la naturaleza, como sugiere su apariencia. De hecho, en las áreas donde los objetos se degradan como resultado de su influencia, las flores y el crecimiento de las plantas
hojas comenzarán a aparecer. A veces este follaje crecerá en lugares que de otro modo sería imposible, como escáneres de identificación o cámaras de seguridad. Y puedes imaginar que el interior de la cámara es prácticamente un jardín botánico. Aún así, la Fundación debe tener cuidado con la forma en que se construye la cámara de contención de SCP-166 y con quién ingresa, ya que la degradante niña ciervo alberga una sensibilidad particular a los materiales artificiales y contaminantes como el humo o los pesticidas. La inhalación o el contacto con una de estas sustancias aéreas hace que SCP-166 desarrolle úlceras y sufra síntomas de ataques de asma. Incluso estar muy cerca de un fumador puede causar dolor a SCP-166, y una instancia provocó un ataque de asma severo a pesar de que el doctor de la fundación en cuestión no había fumado un cigarrillo en más de 3 semanas. Si necesitas otra razón para mantenerte alejado de fumar, hazlo por SCP-166. ¿No es adorable? No querrías darle un ataque de pánico, ¿verdad? Los visitantes de SCP-166 no solo están limitados y controlados de antemano, sino que su ropa consiste en tela orgánica para no desencadenar un efecto de degradación. Todas sus comidas deben ser preparadas por un chef de la fundación capacitado y seguir de acuerdo con un conjunto específico de pautas, con la menor cantidad de aditivos inorgánicos posibles. La fundación debe ser un poco más cuidadosa de lo habitual con los artículos solicitados por SCP-166, no solo por su habilidad anómala para degradar objetos, sino por su pasado misterioso y su conexión con un pequeño convento de monjas en Irlanda. Te lo explicaremos. Verás, como la mayoría de las anomalías humanoides, la Fundación ha permitido que SCP-166 presente solicitudes de artículos personales que podría haber faltantes en su contención. Ahora la Fundación puede negar estos artículos por una variedad de razones, pero también existe la posibilidad de que no lo hagan. Hasta la fecha, SCP-166 ha solicitado una copia de la Santa Biblia, un rosario católico y varios libros, y una revista de contenido religioso, todos los cuales fueron aprobados por la directora del sitio 19, Sofía Light. SCP-166 también solicitó acceso a un sacerdote católico para confesión, misa y otros sacramentos. Esta solicitud fue inicialmente denegada, pero luego volvió a aprobarse después de que el capellán Davis, un miembro ordenado del clero que trabaja con la Fundación, acordó reunirse con SCP-166 en un horario quincenal, cada 2 domingos. SCP-166 también solicitó un teléfono que tenía la intención de usar para contactar a la abadesa del convento de Nuestra Señora de la Misericordia, una sociedad de monjas de clausura en el condado de Galway, en Irlanda. Esta solicitud fue un poco más complicada de procesar. Al principio fue denegado, luego concedido y luego negado nuevamente después de una reconsideración por parte de la directora Light. ¿Pero por qué SCP-166 querría este artículo? ¿Qué conexión podría tener la niña ciervo con un grupo de monjas en Irlanda? Las respuestas se encuentran en el descubrimiento de SCP-166 por parte de la Fundación. SCP-166 fue descubierta en el convento de Nuestra Señora de la Misericordia en el condado de Galway, Irlanda, donde la chica había estado viviendo desde su infancia. Su apariencia extraña y sus habilidades inicialmente la convirtieron en objeto de escrutinio por parte de las hermanas que vivían allí, pero la cuidaron y la criaron como miembro de la fe católica. Cuando la Fundación fue alertada de la existencia de SCP-166 por un agente desertor de la Coalición Oculta Global que operaba bajo el nombre en clave Ukulele, que ahora estaba en proceso de unirse a la Fundación, confirmó que reconocía a SCP-166. Sabía que SCP-166 era hija de una entidad increíblemente peligrosa, clasificada por la Coalición Oculta Global como entidad amenaza 9927-negro, un ser cuyo nombre en código es la Diosa. La Diosa también estaba siendo perseguida por la Fundación SCP y recibió una designación como objeto SCP, aunque su número y los detalles exactos del archivo han sido redactados por la Fundación por motivos de seguridad. Lo que sí sabemos es que la Diosa era una entidad seriamente peligrosa, y ambas partes estaban dedicando todos los recursos posibles a su captura, contención o neutralización. El conflicto entre la Diosa, la Coalición Oculta Global y la Fundación SCP llegó a un punto crítico durante un evento conocido como el Incidente de Cornualles. El archivo de la Diosa, que fue recibido y archivado por la Fundación SCP, tiene una parte que describe a SCP-166 que dice lo siguiente: la entidad es la hija de la encarnación de LTE-9927 negro, la Diosa, y de un padre no identificado. Aunque se parece mucho a su madre y comparte sus características animales, carece del aspecto bestial extremo de 9927 negro.
Posee habilidades cloroquinéticas menores, pero la razón principal de la clasificación de la entidad como amenaza es debido al conocimiento instintivo y la elegibilidad para promulgar el procedimiento oculto Hijo Negro Jávila, un ritual mundial que haría retroceder irreversiblemente la civilización humana a los estándares del Neolítico. El equipo de ataque Lancelot neutralizó a 9927 Negro en Inglaterra durante una operación que luego sería conocida como el infame incidente de Cornualles, pero no pudieron confirmar la liquidación de 9927-Hijo Negro debido a la muerte del líder del equipo, el agente Ukulele. Ukulele fue galardonado póstumamente con el Aegis de Plata por su servicio a la humanidad durante toda su vida. Como se indica en el archivo, SCP-166 es hija de la diosa, y la razón de sus anómalas habilidades de degradación es para que pueda aplicarlas en el mundo y cumplir la misión profana de su madre. Un ritual que haría retroceder a la sociedad a tiempos prehistóricos, librando al mundo de la tecnología moderna y las creaciones hechas por el hombre. Se desconoce por qué la diosa quería llevar a cabo este ritual, pero SCP-166 era su clave para lograr sus deseos primitivos. A través de su hija podía alcanzar sus metas, pero el incidente de Cornualles arruinó los planes de la diosa. El agente Ukulele, un agente de la coalición oculta global famoso por desmantelar anomalías peligrosas, recibió la tarea de matar a SCP-166. Quizás fue su apariencia humana, o el hecho de que ella era solo una niña pequeña, o incluso algo que yacía aún más profundo. Ukulele no se atrevió a terminar con SCP-166. Él desertó de la coalición oculta global, fingiendo su muerte y llevándose a SCP-166 junto a él. Confiando su cuidado al convento de monjas, Ukulele se esfumó, aliviado de que SCP-166 estuviera a salvo. Después de estar libre de las garras de la coalición oculta global, Ukulele no estaba seguro de qué hacer con su vida. Tomando el nombre de Alto Clef, Ukulele se había deshecho de su identidad anterior del mundo anómalo y estaba preparado para comenzar una nueva vida. Pero no podía dejar que SCP-166 viviera sola. ¿Qué pasaría si la coalición oculta global la encontrara y la liquidara en un acto que terminaría con lo que habían comenzado hace tantos años? ¿Y si la fundación la descubría? No quería arriesgarse a poner a la chica en una vida de contención que ella nunca quiso. Clef decidió que tomó la mejor decisión y se guardó la existencia de SCP-166 para sí mismo lo mejor que pudo. Pero su mano fue forzada poco después. SCP-166, a la edad de 12 años, fue vista por un civil que visitaba el convento, quien denunció su existencia a las autoridades. La fundación se dio cuenta de SCP-166. Clef, queriendo lo mejor para SCP-166, intercambió valiosa inteligencia, documentos e información de la coalición oculta global con la fundación, a cambio de la contención y seguridad garantizada de SCP-166. Era lo mejor que podía hacer por la chica. Clef luego desertó por completo a la Fundación SCP, donde sus habilidades tenían una gran demanda. Pronto SCP-166 fue recuperada del convento y puesta en contención. Al menos ahora Clef podía saber que estaba a salvo. El incidente de Cornualles resultó en la eliminación de la diosa y todas las partes se sintieron aliviadas de que el mundo se hubiera librado de esta entidad peligrosa y misteriosa. Pero también trajo a Clef una cantidad significativa de conflictos. ¿Por qué salvó a SCP-166? ¿Por qué el asesino brutal y endurecido por la batalla no pudo matarla? ¿Qué conexión compartía Clef con la diosa si es que tenía alguna? SCP-166 a menudo se preguntaba sobre los detalles exactos de su pasado. No estaba al tanto de su historia con Clef, ni de todos los detalles de su nacimiento, ni de que había nacido para llevar a cabo un ritual arcano. SCP-166 solo conocía el convento, su fe en la religión católica y su vida bajo la custodia de la Fundación SCP. Durante sus conversaciones con el capellán Davis, a menudo habló sobre estos sentimientos y deseos de saber más sobre ella y su pasado. La Fundación mantuvo más detalles sobre la diosa y su pasado bajo clasificaciones restrictivas, y los intentos de indagar más profundo nunca dieron ningún fruto a SCP-166. Una conversación entre SCP-166 y el capellán Davis fue particularmente notable. Dentro del pequeño confesionario, donde los dos se reunían cada 2 semanas, intercambiaron saludos y comenzaron a hablar. SCP-166 disfrutaba de sus charlas con el capellán Davis, lo que le permitía explorar su fe y profundizar su apreciación por ella. También le daba la oportunidad de hablar sobre sus sentimientos y pensamientos en un entorno similar al que se crió. Para empezar, Davis le recordó a SCP-166 que la información que ella le dio podría ser reportada más arriba en la fundación si fuera necesario. En la religión católica, la confesión es un espacio confidencial, pero para la fundación SCP las reglas de la iglesia a menudo se rompen. Como de costumbre, debo recordarte que debido a nuestro entorno, el secreto de la confesión no tendrá lugar a menos que se invoque específicamente. Incluso entonces, los detalles de nuestra conversación pueden revelarse si se determina que son esenciales. ¿Entendido?
SCP-166 entendió y asintió con la cabeza. Primero, SCP-166 hizo una pregunta sobre el reemplazo del Papa Benedicto, quien había anunciado su retiro en el momento de la entrevista. El capellán Davis respondió: «Oh, sí, eso fue bastante desafortunado, pero tiene sentido. Era bastante viejo incluso cuando asumió el cargo por primera vez. Ahora puede descansar sabiendo que sirvió bien a la iglesia». SCP-166 tenía curiosidad por saber si se habían decidido por un reemplazo. Davis le informó que si bien había especulaciones, aún no se había decidido con certeza, aunque estaba seguro de que la iglesia querría seguir adelante con una cara nueva y fresca para ampliar su misión. SCP-166 parecía complacida con esto, pero el capellán Davis sintió una incomodidad subyacente en la niña. No estaba hablando de sus verdaderos sentimientos. Él le aseguró que cualquier pregunta que ella tuviera podría responder lo mejor que pudiera sin ningún prejuicio. SCP-166 decidió hablar. Quería saber si el capellán Davis tenía una buena relación con sus padres. Davis se recostó por un momento y pensó cuidadosamente en su respuesta, como lo hizo con todas las preguntas que podrían causar una respuesta emocional en SCP-166. Ningún tema era más sensible para SCP-166 que el asunto de su linaje. Davis le informó que mantuvo una buena relación con su madre antes de que ella falleciera, y una relación menos que feliz con su padre. Davis preguntó por los padres de SCP-166 desviando la conversación de sí mismo. No estaba seguro, en este punto, exactamente de cuánto se le dijo o sabía a SCP-166. De hecho, la Fundación ni siquiera le permitió al capellán Davis conocer el contexto completo de los orígenes de SCP-166. «Nunca conocí a mis padres», dijo SCP-166. «Me abandonaron cuando era un bebé. Supongo que deben haber conocido a las hermanas y me dejaron allí, pero no los recuerdo. Solo lo que he descubierto. Mencionaban un poco a mi madre antes de darse cuenta de que debían tener cuidado con lo que decían de mí. Creo que dijeron algo sobre que era una diosa, lo que obviamente no es cierto. Debe haber sido una especie de espíritu, pero no debe haber sido nada importante si terminé viéndome así. Recuerdo haber espiado a la abadesa. Estaba hablando con una de las otras hermanas sobre cómo ella había hecho algo malo, algo sobre un ritual que alguien más detuvo. Dijo que ella murió». Davis, sorprendido por las revelaciones de SCP-166, le dijo a la niña que lamentaba su pérdida. SCP-166 dijo que no era como si la conociera de todos modos, por lo que no le molestaba mucho. Davis preguntó por su padre, pero SCP-166 también dijo que tenía poca información sobre él. Dijo que le había preguntado a la abadesa sobre él varias veces, pero nunca mencionó al padre de SCP-166. Se preguntó si su madre, la diosa, era tan horrible. ¿Qué hizo su padre que lo hizo indescriptible? Las preguntas de SCP-166 no quedarían sin respuestas. Un día se encontró una carta dentro de su área de contención que decía: «Conocí a tu madre cuando no éramos más que niños. Tenía patas en vez de pies y luceros en los ojos. Era la belleza y la naturaleza encarnada, y la maté con mis propias manos. El Edén no es un lugar, es un estado de ser. Querían llevarnos de vuelta a él y yo los detuve. Nos quité el paraíso por segunda vez. Nunca me he arrepentido de mis acciones de ese día, excepto una, que cuando me conociste ese día, viste a tu padre meterle una bala en la cabeza a tu madre. No ofrezco excusas, solo explicaciones. Puede que ni siquiera lo recuerdes, pero te lo digo ahora con la esperanza de que entiendas por qué hice lo que hice. Espero que puedas perdonarme. Te amo. Desearía haber podido hacer más por ti. Lo mejor que pude hacer fue dejarte en manos de gente amable y cariñosa y esperar que te criaran en mi lugar. Por lo que he visto, lo hicieron bien. Lamento que no hayas podido quedarte con ellos. Siento que te hayan traído a este lugar. Prometo hacer todo lo posible para que tu estancia aquí sea agradable. Prometo mantenerte a salvo. Feliz 16º cumpleaños de parte de tu padre que te ama, Dr. Clef». La directora del sitio 19, Sophia Light, le dio a Clef una entrevista disciplinaria por hacer un contacto no aprobado con SCP-166 y escribir un llamado tan emocional a la chica. A Clef se le había prohibido hablar con SCP-166 y sus superiores incluso se mostraron escépticos acerca de dejarlo trabajar en el mismo sitio que ella. Light mostró simpatía por el dilema de Clef. Durante 16 años, SCP-166, la hija de Clef, no pudo vivir su vida normalmente por ser quien era. Se sentía parcialmente responsable, a pesar de ser uno de los agentes más confiables y poderosos de la Fundación, capaz de enviar un equipo de ataque a cualquier parte del mundo y conocer secretos que la gente pagaría miles de millones por conocer. Clef no podía hablar con su propia hija. Al final, Clef fue objeto de una infracción disciplinaria menor, pero permanece la esperanza de que algún día pueda reunirse con su amada SCP-166.
Ahora echa un vistazo a SCP-407, la canción del Génesis, y SCP-6000, la serpiente, el alce y la biblioteca de los errantes, para más SCPs inspirados en la naturaleza.